Hola Laura, bienvenida. Bueno, pues lo que estaba diciendo, vamos a comentar, vamos a hablar de los textos periodísticos, lo que aquí denominan textos del ámbito periodístico. Bueno, que eso sí que es claro, quiero decir, no sé si sois lectores o no sois lectores habituales de periódicos, hola Laura, de periódicos, pero al menos todos sí que de alguna manera tenemos contacto a través de con periódicos y sabemos, ¿no? Cuando se habla de eso sabemos lo que. Bueno, pues vamos a intentar analizar un poco tanto el tipo de texto, las diferentes categorías, etcétera, pero también un poco el impacto que eso puede tener, ¿no? Es decir, que por qué son importantes, por qué pueden ser importantes los textos periodísticos desde ese punto de vista en general en la sociedad, ¿no? Hay muchos expertos que consideran, bueno, es decir, gente que cuando se habla de... Hola Adrián, ¿qué tal? Se habla de las sociedades democráticas, de qué hace que una sociedad sea más libre, más tal, siempre se menciona y siempre se indica al periodismo como algo muy importante, ¿vale? Y empezamos precisamente hablando de los medios de comunicación, porque el periodismo... Atención, cuando hablamos de periodismo no hay que asociarlo únicamente al periódico, ¿vale? Sino a toda aquella actividad, digamos, que difunda noticias o opinión, es decir, que informe o que te ayude a formar opinión. Así, digamos, a grosso modo, eso sería la idea del periodismo o tal. Y eso no solo ocurre en periódico, en papel o digital, sino también ocurre en televisión, ocurre en radio, etc. Aunque de diferentes maneras. Nosotros nos vamos a centrar en lo escrito, que es nuestro cometido, aunque vamos a tocar de refilón un poco la otra parte. Pues bien, todo este fenómeno del periodismo se inserta en lo que llamamos los medios de comunicación de masas, lo que a veces se denomina mass media, ¿vale? Algo así como en inglés, mass media. Los medios de comunicación de masa, en una definición como la que tenéis ahí, serían esos sistemas modernos, porque esto es una cuestión moderna, quiere decir que viene del siglo XX, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, que, como dice, funcionan, actúan estos sistemas en nuestra sociedad para transmitir información a un público muy amplio. Por eso lo de masas. Hasta entonces no quiere decir hasta la aparición de la radio y sobre todo hasta la aparición de la televisión, incluso cine y ya en estos últimos tiempos internet, la transmisión de información, entendiendo información un poco de forma general, como pues eso, ¿no? Previamente informar de un hecho o dar una opinión o bien entretener a la gente, dar a conocer una historia, etcétera, etcétera. Hasta ese momento se llevaba a cabo de una forma muy limitada. Quiero decir, antes de la aparición de la radio, ¿cómo se enteraba la gente de las cosas, ¿no? Pues a través de la lectura de libros. ¿Quién leía? Que en esos momentos tampoco era una grandísima parte de la población. O bien a través de comunicaciones o pronunciamientos oficiales, ¿no? No sé si vuestro bisabuelo o abuelo, si lo has conocido y tal, comentaba una figura que, por ejemplo, existía aquí en los pueblos en España, que era el pregonero, que era básicamente un portavoz oficial que llegaba a la plaza del pueblo o a diversos lugares del pueblo y de viva voz, oralmente, informaba de, pues a partir de ahora, no sé qué, tal, que a partir de ahora se puede coger agua en la fuente de 3 hasta no sé qué. Es decir, bueno, cuando aparece la radio y a partir de ahí el resto de estos medios para difundir información, pues todo cambia. Ya no hace falta pregoneros ni nada, sino que todo se puede decir rápidamente. Y hoy en día, que con un clic, o si tenéis en casa estos dispositivos que son otro engendro del demonio, que es Alexa, o uno análogo, digo Alexa porque es el que yo manejo de Amazon, pero hay otros en el que, no sé si te ocurre, ¿cuál es la película más taquillera del año 1975? Y en 0,5 segundos te dice la recaudación, la película, actores y todo demás. Bueno, pues en ese paso, todo eso, es donde aparecen y se desarrollan estos medios de comunicación de masas, ¿no? En la actualidad, como dice ahí, digamos, los que tenemos más acceso, más comunes y tal, más acceso por ahora, más importantes por ahora, la prensa, la radio, la televisión e internet. ¿Vale? ¿Por qué digo por ahora? Porque de aquí a 25 o 30 años, no sé, quizás nosotros ya nos pille, no, Adrián le pillará adulto en su familia o tal, a nosotros ya nos pillará viejito.
Internet se lo va a tragar todo. Es decir, la televisión tal como la entendemos, la radio tal como la entendemos, la prensa tal, eso desaparecerá. Es la forma actual, es lo que yo pienso, y hay gente que va un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, por ahora siguen siendo lo que cuando se habla de medios de comunicación de masa, lo primero que nos viene a la cabeza, sobre todo aquellos que tenemos de 40 hacia arriba, prensa, radio y televisión. Pero importantísimo, fundamental, porque para las nuevas generaciones los medios de comunicación de masa, el medio de comunicación de masa es el Internet. En cualquiera de las formas en la que se presente, estos medios de la forma en la que se presente, tienen, como dice, tres finalidades, tres funciones, tres objetivos fundamentales, que son informar, formar y entretener. Informar a través sobre todo de lo que llamamos, ¿no?, como formato, bien de texto, bien de comunicación oral, lo que es la noticia. Es decir, la información se hace a través de un medio de comunicación de masa en forma de lo que llamamos noticias, que ahora hablaremos. Que es un tipo de texto de carácter de corte periodístico, claro está, que nos da datos que aparentemente tienen que ser objetivos, aunque eso daría para una clase entera, pero bueno, que nos informa, nos da datos sobre un suceso, ¿no? Datos, como digo, que tienen que ser objetivos, es decir, no sujetos a opinión. Si un coche se estrella contra un árbol, la noticia nos debe decir que el coche se estrelló contra un árbol. No que ese coche, que claro, que lo condució una persona que no era inexperta, que creo que era inexperta por cómo manejar. No, no, no. O sea, la noticia tiene que ser objetiva y redactar los datos, proporcionar los datos que le permitan al que lee conocer la información. Como digo, datos sobre hechos, sobre sucesos, que sean importantes, relevantes. ¿Cuándo un suceso es importante o relevante? Bueno, pues cuando es actual, nos afecta, nos impacta, nos interesa, ¿vale? Eso es lo que determina la relevancia de un hecho y lo que hace que sea susceptible de ser noticia, ¿vale? Es decir, sucesos nos cuentan las noticias, nos dan información, nos dan datos de esos sucesos, como digo, que están de actualidad. Como pasa cada mañana con el tráfico rápido, quizás por ejemplo, va a llegar tarde. Por ejemplo, ¿no? Si yo que soy un obseso de la radio, entonces, pues viniendo para acá desde Madrid, y una de las desconexiones locales siempre te dicen los puntos de no sé qué, que siempre son los mismos. Los túneles del Par, del Plantío, la Ribera hacia Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Te están informando de manera objetiva con un dato que, como decía Nicoleta, efectivamente es un buen ejemplo de interés. Y por lo tanto, como es de interés, como te afecta, como te impacta, es relevante. Eso tiene que ser la noticia, ¿vale? Que ayer fui al supermercado y me gasté 50 euros, pues no es relevante, porque el otro se gastó 100 y además allá 300. Eso no es relevante, solo te afecta a ti, no afecta a nadie más, ¿vale? Se entiende lógicamente que ese impacto, ese interés es a un nivel general. Por eso es relevante, por eso, insisto, se transmite en forma de noticia en un medio de comunicación de masa. Por lo tanto, esta es la primera función, informar, contarte algo. También está la otra función importante, como dices, formar. ¿Qué es esto de formar? Formar, aquí no se refiere tanto a educar, a enseñarte algo, sino a que formes tu opinión, formes tu interpretación de esa noticia. Los medios de comunicación de masa, una vez que me informan, o además de informarme, me pueden facilitar ideas, herramientas para que yo interprete y entienda esa noticia, ¿vale? Por eso dice que esa función de formar, de darte a ti las herramientas para que con tu criterio interpretes la noticia, se hace a través de interpretaciones, de comentarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, me puede informar de Ucrania, de la guerra, ¿no? Y me hablan de que ha habido esa batalla, etcétera y tal. Y me dicen, pues ha habido no sé qué, bueno, todo terrible, horroroso. Y a continuación llega otra persona u otra noticia en donde me dice, ¿por qué están atacando tal ciudad? Y me dicen, bueno, las razones por las que el ejército ruso ataca tal ciudad. Gracias a eso, me está formando, está profundizando en la noticia primera, me está explicando las causas, y gracias a eso, a esa interpretación, gracias a esa explicación de las causas, puedo yo formarme una opinión, un criterio, y por lo tanto desentrañar las claves de esa noticia. Esa es la idea de formar. Saber qué hay más allá, qué hay, por qué. Muchas veces uno, si solo lee el titular,
de una noticia y luego no lee la noticia, no va más allá, pues a veces uno no interpreta bien la noticia y uno no sabe a qué se refiere o de qué está hablando. Bueno, pues gracias a este extra, gracias a estas interpretaciones, a estas claves que nos proporcionan también, se nos proporcionan a través de los medios de comunicación de masa, podemos interpretarlo y podemos tener nuestro criterio. Y por último, pues claro, entretener, porque eso es algo de... Y entretener es entretener, es decir, no pensar o bueno, un entretenimiento que sí tenga algo que pensar, etcétera, pero bueno. Los medios de comunicación de masa también nos permiten esa función, ¿vale? Medios de comunicación de masa. Como decía antes y señalaba en la introducción, el receptor, es decir, a quien va dirigido, como dice, es una masa. Es un montón de gente, es la sociedad al completo. Y hay que pensar, por ejemplo, si hablamos de Internet, que ese receptor no es ya de un solo país o de una sola región, es mundial. A poco que uno, por ejemplo, controle el inglés o el francés o el mismo español, ¿no? Nos da acceso a una cantidad de información espectacular. Cuando alguien prepara en esos idiomas o crea un medio, informa o forma, etcétera, en esos idiomas, hay que tener en cuenta que la audiencia puede ser mundial, ya no solo reducida a un solo país. Eso también, claro, ha cambiado mucho. ¿Qué ocurre también? Que a veces esta idea de hablar a mucha gente, hablar a esa masa, conlleva, no es algo sine qua non, es decir, no es algo obligatorio, pero hay veces que el hecho de que tú tienes que informar a mucha gente te lleva a simplificar mucho lo que tú transmites, ¿no? ¿Quiere decir que la gente es tonta? No, bueno, hay de todo. Y todos conocemos gente y tal. No, lo que ocurre es que si pensamos en esa audiencia global que estamos diciendo, esa masa, hay que, lógicamente, el mensaje se tiene que adaptar, lo que se transmite se tiene que adaptar a esa masa, y para llegar al mayor número de personas posible, tiene que simplificarse mucho, es decir, tienen que eliminarse aristas o tienen que eliminarse particularidades o complejidades que no todo el mundo puede llegar a entender. Eso hace, como digo, que a veces el mensaje que se transmite es simple y rápido. Es decir, tiene que ser algo que todo el mundo entienda y que lo entienda rápidamente. Esto es muy evidente, sobre todo en Internet, ¿no? en los mensajes en Internet, ¿no? Si sois usuarios habituales de periódicos en Internet o de redes sociales, una de las características comunes es la inmediatez y la simplicidad, ¿vale? Por ejemplo, se utiliza también Twitter o Instagram o esta red, incluso TikTok, para informar. Pero claro, son medios, ¿verdad?, que te limitan el espacio y el tiempo en el que tú tienes para decir algo. Con lo cual, si se informa por ahí e informa, medios de comunicación que utilizan esos canales para informar, todo es muy rápido, directo, una o dos frases y se acabó. Claro, si eso lo tomas como una introducción a la noticia y de ese Instagram o de ese Twitter o de ese TikTok te vas al periódico, a la revista tal, a continuar y leer más, genial. Pero la tendencia es que mucha gente solo se queda con eso. Entonces hay un problema, porque esa inmediatez, esa rapidez, esa simplicidad en la transmisión del mensaje deteriora ese contenido, ¿no? Porque no sé, por algún tema así que... Se ha producido un nuevo caso de maltrato de género con excesiva crueldad. Pero ahora eso requiere una explicación más. ¿A qué se refiere con excesiva crueldad? ¿Vale? Es que utilizó un cuchillo y no sé qué, fue algo más psicológico antes de matarla, de repente los hijos se vieron... Y eso te quita datos, te elimina datos para tú interpretarlo correctamente. Y eso puede llevar a tener consecuencias y tiene consecuencias negativas, ¿vale? Entonces, todo muy bien, medios de comunicación de masa, genial, transmisión de mensajes, mucha gente, pero implica en muchas ocasiones esa simplicidad del mensaje y esa rapidez que deterioran el contenido, ¿no? Porque hay que llegar al mayor número de gente posible. Y luego, y ahí se queda apuntado, que no nos vamos a meter porque entonces sería demasiado, que hay que tener en cuenta la visión empresarial. Los periódicos, cualquiera de los que pensemos que leáis,
las empresas de Internet, estas redes sociales, eso no son entidades caritativas que han surgido para ayudar a la humanidad. Y esa no es su función. Su función es ganar dinero. Y son empresas. Y está bien, porque, digamos, todo está establecido así y no, eso no hay maldad en eso, ni mucho menos, por favor. Claro, y sobre todo, si son grandísimos, que son empresas muy fuertes, hay intereses económicos fuertes, pero también a veces se mezclan con intereses políticos. ¿Vale? Y esto en los periódicos, en ciertos periódicos, ciertas televisiones, ciertas radios, se ve muy claramente, ¿no? Ya digo, si soy oyente de radio, lectores de periódicos, fácilmente uno identifica cuáles son los de un lado y cuáles son los del otro. Por el tipo de mensajes, el tipo de programas, el tipo de noticias que transmite. Claro, puesto que hay unos intereses políticos y económicos que se mezclan, eso también puede afectar a la objetividad de la información que se da. Y un ejercicio muy sencillo y a veces muy descorazonador, porque dices tú, bueno, ¿y dónde está entonces la verdad? Ver una misma noticia en un periódico o en diversos periódicos, ¿no? Recorrer todo el arco ideológico y entonces parece que la misma noticia que se mostraba en un periódico es otra completamente diferente, porque se ven aspectos diferentes, unos destacan cosas que favorecen a su ideología, otros destacan y ocultan cosas que tal. Bueno, eso es algo que es inevitable y no hay ningún medio de comunicación de ningún tipo que escape a ese problema. Una palabra que no sé si es adecuada en este contexto, que se llama doctrina. Adoctrinar. Sí. El verbo, doctrina, claro, y muchas veces los medios de comunicación, siguiendo una idea, intentan, como dice Nicoleta, adoctrinar. No, el medio de comunicación es informar, darte clave, pero opinar tú. No me tienen que decir que tengo que opinar. ¿Vale? Bueno, esto es parte de un debate un poco bastante más complejo que requeriría más tiempo. Bueno, en este marco de los mass media, de los medios de comunicación de masa, es donde nosotros insertamos el periodismo y dentro de lo cual vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno, el periodismo no es monolítico, no es un bloque ahí y ya, ¿no? Hay muchísimas, se puede categorizar, se puede dividir, se puede decir muchísimas cosas, lógicamente, porque es un fenómeno muy complejo, muy rico y muy importante para la sociedad. Eso es lo que vamos a hacer, como siempre, para, digamos, ser más operativos, en definitiva, para que podamos entenderlo mejor, es establecer dos grandes categorías, dos grandes bloques, que además son las básicas del periodismo, ¿no? Dos grandes géneros periodísticos, si así queremos llamar, que son los géneros de información y los géneros de opinión. El título, la categoría ya queda muy claro hacia dónde van a ir apuntando uno, ¿no? Cualquier texto periodístico que digamos que pertenece al género de información, como dice, tiene la función de dar a conocer los hechos que tienen relevancia para el lector, lo que decíamos antes. Informar. No darme opiniones, no darme claves, no. Informar justo, de forma objetiva, de lo que ha pasado, de ese hecho relevante. Como decíamos antes, la relevancia dependerá de aquello, en términos generales, que más nos toque, que más nos llegue, ¿no? Hay un hecho evidente y un poco desgraciado, pero es así. Mucha gente comenta que la guerra de Ucrania nos impacta a nivel emocional más fuerte que, por ejemplo, los conflictos que puedan ocurrir en Afganistán. Y es cierto, y es algo que es una cuestión de debate moral y demás. Pero hay una razón objetiva. Ucrania está en Europa. Los ucranianos, físicamente y muchas de sus costumbres y tal, son europeos muy parecidos a nosotros. Afganistán no. Eso, insisto, eliminando cualquier tipo de consideración moral, etcétera, etcétera, es un hecho objetivo e inevitablemente hace que nos impacte más. O cuando ocurrieron, por ejemplo, las Torres Gemelas, que se recuerda como un trauma, sobre todo en Estados Unidos, pero en general en Occidente. Atentados como ese, incluso peores, ya habían sucedido en otras partes del mundo, pero no eran Estados Unidos esas partes del mundo. Los muertos no eran occidentales, no eran gente, digamos, parecida a nosotros en cierta forma, ¿no? Con nuestras costumbres. Es decir, que el impacto, la relevancia, viene determinada fundamentalmente por aquello que nos llega más. Claro, ¿qué es lo que nos llega más? Como decíais, pues lo que tenemos más próximo, lo que nos provoca más emoción, lo que en definitiva, como digo, tenga más repercusión, más impacto en nosotros.
dejando a un lado cualquier consideración de tipo moral, tal, porque en el debate este de lo de la guerra de Ucrania que decía, es que parece que los ucranianos, como son blancos y rubios, tienen más derechos que los afganos que son, porque tienen la tez oscura y demás. Y eso es racismo. Yo no digo que haya casos de racismo, claro, pero insisto, Ucrania está aquí de al lado, como quien dice, Afganistán hay que recorrerse y tal. Y eso es, objetivamente, insisto, sin ningún tipo de consideración más, hace que a uno le impacta más, ¿no? ¿Qué te impactaría más? Un crimen de violencia de género que ocurriera en tu bloque o en tu barrio? Jope, pues en tu bloque, porque esa persona sería tu vecina. Al bloque de al lado, hombre, pues quedaría porque la conocería, pero no sería. Pero tú es que te la has cruzado todos los días al bajar la escalera. Eso quiere decir que el del bloque de al lado, que lo siente menos, sea frío y esté de acuerdo con lo que. No. Pero hay una serie de hechos que hacen que una información o que un hecho nos impacte más, ¿vale? Y por otro lado, tendríamos frente a ese género de información los géneros de opinión. Bueno, pues como su nombre indica, básicamente ya no se trataría de informar, ahora se trataría de interpretar, de valorar lo que ha pasado, ¿no? Como hemos dicho. Y en esa interpretación, esa valoración, dar al lector o al que escucha las herramientas para que pueda luego formar su propia opinión, que es muy importante, que básicamente para eso debe servir el periodismo, ¿no? Los géneros de opinión, los artículos, los textos que sean o como digo, que se clasifiquen como géneros de opinión, normalmente lo que van es no nos van a informar. Cuando uno lee un texto de opinión ya sabe lo que ha pasado, ya debe saber lo que ha pasado. Porque los textos de opinión, como dicen, profundizan en eso, en la noticia que tú ya sabes. Intentan explicarnos por qué pasó, cuáles han sido las causas de eso y a partir de ahora qué va a pasar, cuáles son las consecuencias, ¿vale? Y eso se puede interpretar de diferentes puntos de vista. Sobre un mismo hecho, y a veces ocurre en los periódicos, hay un autor que escribe unas causas y unas consecuencias y otro autor desde otro punto de vista diferente ve otras causas diferentes y otras consecuencias diferentes, ¿vale? A veces ese punto de vista puede ser ideológico, a veces puede ser porque viene de diferentes lugares, da igual. En cualquier caso, el género de opinión, ya lo vamos a ver, es un poco más libre, tiene más libertad porque al fin y al cabo es lo que alguien piensa y lo que alguien cree. Y las opiniones, en mi opinión, valga la redundancia, no deben nunca de ser penalizadas. Lo que sí se puede penalizar son las consecuencias. Pero lo que cada uno opine, si vivimos en una sociedad realmente libre, no deberían de penalizarse. Otra cosa es que digamos burrada, que se dice. Pero tu derecho a decirla no debería ser coartada. Claro, el problema está, ¿y si esa burrada luego yo la llevo a cabo o hace que alguien la lleve a que... Bueno. Que no parezcan cotillas. Que no parezcan... Bueno, claro. Correctas, Exactamente. Bueno, pues vamos entonces a analizar ahora cada uno de los bloques, género informativo, género de opinión, ya un poco intentando ver o determinar algún tipo de estructura en los textos, si hay alguna cosa, alguna característica o no lingüística que haya que decir, etcétera, etcétera. Dentro de esos géneros informativos vamos a distinguir como 3 tipos de texto, porque básicamente son eso, que son la noticia, el reportaje y la crónica. ¿Vale? La noticia es como la unidad básica de información. Es el género periodístico que tiene como finalidad informar de algo novedoso e importante al receptor, es decir, la célula básica. La noticia, que se puede presentar en forma de artículo periodístico, en forma de noticia de televisión, de breve noticia en televisión, en forma de boletín de la radio, etcétera, etcétera, o en forma de Twitter, como sea, es informar, contarte algo. Eso es la noticia. Por eso la noticia es la unidad, como digo, básica de información, ¿no? Bueno, lo que decíamos nuevamente, se incide en que para que algo sea noticia debe ser algo relevante, lógicamente debe ser algo importante y debe ser algo que haya ocurrido y que una persona se entere de eso que haya ocurrido y que lo transmita a través de la radio, de la televisión, lo transmita a través de un mass media. Bueno, aquí puede haber millones de formas, pero no es raro, por ejemplo, que haya informaciones relevantes e importantes que se sepan porque alguien ha llamado a la radio, porque alguien ha llamado a un periódico y entonces se ha puesto en alerta a un periodista y este investigado y ha sacado a la luz algo. O sea,
que no desechemos esa idea de cómo una noticia sale a la luz, ¿no? Es objetiva, debe ser objetiva, por eso dice que tiene pretensión de, es decir, no siempre se consigue, pero tiene pretensión de ser objetivo. Y desde el punto de vista formal, es decir, como texto en sí, tiene una estructura muy clara, muy clara, muy definida. Mira, yo voy a proponer esto, es decir, vamos a ir viéndolo, y luego tranquilamente y tal, podéis tomar una noticia de internet y ver cómo se ajusta, sea cual sea la noticia, sea cual sea el periódico, porque habría que ir a un periódico, se ajusta más o menos a esta estructura. ¿Por qué? Porque las noticias, como decía, ahí está muy sistemática, es decir, está muy estructurada y nadie se sale de eso. Ten en cuenta una cosa, ¿no? Que también ocurre en internet, aunque es mucho más evidente en el periódico en papel. Hay un espacio limitado. Los periodistas son expertos en contar palabras y en cómo encajan la noticia, ¿no? Y si sobran palabras, te dicen, no, hay que recortar porque no me cabe ahí tal, ¿no? Es lo que se llama la maquetación. Por lo tanto, todo tiene que estar muy estructurado, ¿vale? Hay poco, digamos, espacio en ese sentido para la libertad. Bueno, lo primero más evidente de una noticia, sea en el medio que sea que se transmita, es el titular. Y además el titular, como dice ahí, contiene el dato esencial, lo importante, la esencia de la noticia. Muy fácil, porque que si tú lees el titular y te interesa, te lees la noticia, y si no, como estaba diciendo antes, te vas. Tiene que ser claro, breve, conciso, preciso e impactante, que llame la atención para que el lector se quede. Hay veces que si, por ejemplo, una noticia por escrito en internet o en un periódico, el titular se escribe en un tamaño enorme. Y eso ya nos da la idea un poco de lo que el que quiere transmitir esa información, la importancia que le quiere. Pero el titular es la introducción a la noticia, ¿no? La puerta por la que nosotros entramos a la noticia. Normalmente suele haber debajo, esto no lo tienen todas las noticias, pero la gran mayoría sí, y es lo que llaman una entrada o lead. Porque, bueno, los periodistas también utilizan muchos términos en inglés, ¿no? A pesar de que manejan el idioma español, pero también está. Es un párrafo que no es muy largo y más o menos nos dan las 4 claves o digamos, los elementos más importantes que nosotros necesitamos para luego empezar a leer la noticia, que es como dice el quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Este quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo esto es algo básico que se aprende en periodismo, ¿no? ¿Qué debe tener una noticia? Una noticia debe decir quién la ha hecho, qué ha pasado, cuándo ha pasado, dónde ha pasado, cuál es la causa y cómo ha pasado, ¿no? Ellos tienen un término que son las 4 WH o tal, o las no sé qué WH, porque utilizan las palabras en inglés, ¿no? Es decir, who, what, when, where, why, and how. Bueno, ese lead, esa entrada, ese primer párrafo, antes de que uno lea, o sea, ese párrafo que está destacado antes de que uno empiece a leer la noticia, contendrá, si bien no todos, los elementos más importantes para que uno se sitúe. Pues, quién, qué y dónde, o quién, qué y cuándo. ¿Vale? Y entonces tú ya empiezas a leer la noticia. Normalmente esta entrada o lead suele ir destacada en un tamaño de letra mayor que el del cuerpo de la noticia, que el de la noticia en sí, para que tú sepas que tienes que leer eso primero y que es algo diferenciado de la noticia, ¿vale? Una vez que yo tengo titular, entrada, ya paso al cuerpo en sí de la noticia, es decir, al texto, a la noticia y a la que me cuente lo que me tiene que contar. Dependiendo de la extensión, puede tener varios párrafos, en la que eso que me han señalado en el titular y eso que me han apuntado en el lead, en esa entrada, ya se desarrolla con un poquito más de profundidad. Claro, una cosa curiosa que de repente uno no repara cuando lee una noticia. Lo normal, lo habitual, es que los datos, como dice, se dispongan por orden decreciente de interés o importancia. Es decir, que primero se ponga lo más importante, lo que creamos que más va a impactar al lector y lo que conforme va avanzando la noticia, lo que nos cuentan ya no es tan importante o tan relevante, ¿no? Se llama eso pirámide invertida, y es una técnica que se utiliza. Y entonces, en un principio, aquí acabaría la noticia. Pero hay veces que nos encontramos un párrafo que llaman cuello de información, ¿vale? Dice, entre el lead y el cuerpo, me voy a permitir bueno, ya sabemos que a partir de mañana a ver qué nos cuentan, pero en un principio
decía que hay veces que hay un párrafo que llaman cuello de información. Dice, la teoría dice entre esa introducción y la noticia en sí, pero a veces puede aparecer también dentro de la misma noticia. Es decir, aparece el cuerpo de la noticia, hay como un párrafo así destacado y diferente y luego continúa la noticia. Básicamente ese cuello de información es para aclarar. Si se sitúa al principio de la noticia es para presentar antecedentes, o bien si se sitúa a lo largo de la noticia a veces también es para destacar ciertos elementos, ciertos hechos que queremos que, como digo, queden claros y sean importantes para el que lee. Eso es la estructura de la noticia, insisto, y sea cual sea el periódico, sea cual sea la información, y además, si viéramos periódicos internacionales, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé si Nicoleta ha hecho un vistazo a los periódicos en Rumanía y tal, sigue lo mismo, pero si comparásemos como aquí, ¿vale? Es decir, eso es algo como que es estándar. Bueno, otro género de información es la entrevista. Bueno, y bueno, ¿cómo que género de información? Claro, la entrevista es un diálogo con una persona en donde a través de una respuesta nosotros conocemos algo, ¿vale? ¿Por qué entra dentro del género de información? Porque claro, a través de esa entrevista nosotros podemos conocer más aspectos de una noticia. Es decir, es muy habitual que la entrevista esté asociada a una noticia en sí o a un reportaje, es decir, a completar una información sobre un suceso. Entonces, pues no sé si a veces ocurre, ¿no? Hace poco escuchaba en la radio, bueno, pues hablaban de Ucrania, no sé qué, y de repente meten una entrevista por teléfono con 3 mujeres, 3 ucranianas en diferentes situaciones que estaban intentando escapar de la guerra. Bueno, directamente. Esa información, o sea, esa entrevista informaba acerca, es decir, lo que nos estaban contando de lo que estaba sucediendo, estas personas directamente, como dice Nicoleta, nos informan aún más, ahondan en esa información y nos la aclaran, e incluso tiene un componente emocional. Pero bueno, como digo, la entrevista es un género informativo porque completa la información de la noticia en sí. Hay un suceso y a través de una entrevista o varias entrevistas con diferentes personas que de alguna manera están implicadas o han sido testigos, la información se completa. El cuadro, como dicen en inglés, el whole picture, ¿no? La imagen general sobre la noticia se completa, obtenemos más información. Pero hay veces que la entrevista no tiene que ir asociada a una noticia, sino que yo veo una revista o un periódico y hay una entrevista con alguien directamente, sin tener que ir, como digo, dentro o relacionado con una noticia. Claro, por supuesto, eso es la noticia. Sí, la condición en ese caso es que esa persona a la que se entrevista, es decir, cuando la entrevista es un artículo por sí mismo, la persona a la que se entrevista tiene que ser lo suficientemente relevante para que eso sea así. Pues, no sé, con el líder de un partido. Bueno, pues no hace falta que esté relacionado con ninguna noticia, ya está, ¿no? O hace 2 meses hubo un trasplante de corazón y ahora se entrevista al cirujano o la cirujano que lo hizo. Bueno, pues no hace falta que vaya asociado a la noticia. Es decir, si la entrevista es independiente, entonces tiene que ir, como digo, el personaje debe ser importante. Y por último, la crónica. La crónica, como dice, es un género intermedio entre información y opinión. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Porque como que mezcla ambos. Una crónica sería un artículo, una noticia más extenso, un texto más extenso, donde se nos informaría de algo, ¿vale? Es decir, no tiene por qué dar sentado que la persona que va a leer o escuchar la crónica ya sabe la noticia, sino que se nos informa de algo, nos damos una información, y una vez que ya nos informan sobre un suceso, un hecho, se profundiza. Y se nos habla de causas, se nos habla de consecuencias, es decir, se analiza ese tema o esa noticia que se está desarrollando. Por eso es un mix, un intermedio entre opinión e información. ¿Vale? Hay una condición y es que la persona, los que lleven a cabo la crónica, tienen que ser, como dice, gente que sepa mucho del tema, lógicamente. Porque al tú analizar, al tú profundizar, al hablar de causas y consecuencias, tienes que hacerlo de forma rigurosa, de forma coherente, precisa. Entonces, si yo, por ejemplo, pues no sé, vamos a hablar de la energía renovable y me voy a, o sea, Andalucía y tal, que en Sevilla que hay un campo muy importante, entonces las noticias que han inaugurado una nueva planta y a partir de esa noticia yo digo, bueno, pues la energía renovable y analizo, hablo, profundizo, yo tengo que saber.
sobre eso, ¿no? Yo no puedo decir, la energía solar es muy buena y no se acaba. Tío, pero dime algo más, ¿no? Eso no es una crónica, eso no es profundizar en eso. Bueno, pues eso es la crónica, ese intermedio, ese, digamos que un texto de transición entre noticia y opinión. Temática la que queramos, como veis, deportiva, política, espectáculo, la que sea. Bueno, y nos adentraríamos ahora en el otro bloque, que son los géneros de opinión, que se dividen en 3 subcategorías o temas o tipos, que son la editorial, los artículos y las columnas, perdón, 4. Editorial, artículo, columnas de opinión y las cartas al director, ¿no? Bueno, los géneros de opinión, como venimos un poco anunciando desde que hemos empezado, y según dice, constituyen un segundo nivel de información. Claro, porque el primer nivel es la noticia. Y el segundo nivel es explicarte o analizarte esa noticia. Por eso es importante en los géneros de opinión, como decía, que tú, para entender bien un texto de opinión, tienes que conocer ya los hechos previamente. Porque el texto de opinión lo que es que los explica, los analiza, los profundiza, los valora. Si tú no conoces los hechos previos, ese texto no se va a entender claramente, ¿no? Es un tipo, por un poco como evoluciona la sociedad y tal, pero es un tipo de texto que cada vez es más común. Y de hecho, esperemos que no, pero hay riesgo de que se convierta casi en la mayoría de los textos de un periódico, ¿no? Que sustituyan la noticia por la opinión, ¿no? Es normal que eso sí, que durante, digamos, desde que surgieron los periódicos y demás, es normal que la opinión, los textos de opinión que requieren, digamos, cierta tranquilidad o reposo, es decir, no se puede leer rápidamente como una noticia, hay que leerlo un poco con más calma, con más tiempo, pues encuentren espacio en los periódicos. Los periódicos siempre se entiende que es algo que, por el hecho mismo de que tú tienes que leerlo, que necesita un poco más de tiempo. Es decir, cuando uno compra un periódico, tú lees las noticias más o menos rápido, llega el texto de opinión, te detienes un poco más, pero en general tienes que tener tiempo para leer. La actividad lectora requiere un poco de tiempo. En cambio, hay gente que dice que no tiene tiempo, no puede, no quiere leer el periódico, entonces escucha la radio o ve la televisión. Bueno, pues ahí la información es mucho más rápida. Es decir, que la opinión en esos medios de comunicación, en la radio o la televisión, tiene menos espacio. Porque dar una opinión, hablar de causa y consecuencia y que se haga con rapidez, no casa bien. Con palabras muy técnicas. Exactamente, eso es un detalle muy importante el que dice Nicoleta. A veces los análisis y por lo tanto el texto de opinión requiere palabras técnicas. Eso en la radio y la televisión no casa bien. ¿Qué se hace? Claro que se hace, pero a veces de aquella manera. ¿Vale? Por eso es habitual, como digo, normal que en los periódicos es donde realmente encontramos los buenos textos de opinión, aquellos textos en los que el autor lógicamente analiza, desarrolla con profundidad y con calidad una noticia. Bueno, hemos dicho que el primer tipo o primer género periodístico o texto de opinión es la editorial. La editorial, como dice, es la opinión del periódico. Si soy lector habitual del periódico y si no yo lo digo, los periódicos se dividen en diferentes secciones según la información: local, nacional, internacional, cultura, deporte, etc. Y hay una que es la de opinión. Específicamente, los periódicos tienen una sección específica de opinión. Y dentro de esa sección de opinión, en lugar destacado, suele venir lo que llaman editorial. La editorial es, como dice ahí, es la opinión del periódico sobre un tema concreto. Se escoge una noticia que es relevante y alguien de la redacción, normalmente pues el director del periódico, el redactor jefe o tal, dan la opinión del periódico y supuestamente ese periódico, como con el nombre tal, El Mundo, El País, el ABC, El Confidencial, El Independiente, La Razón, Diario.es, el que sea, se supone que ese periódico tiene esa opinión sobre ese tema. No va firmado, porque una cosa que no he mencionado, que es muy importante, es que las noticias, los artículos de opinión, cualquier texto periodístico va firmado siempre. Y eso es fundamental para el periodista. Porque ahí va lo que él ha hecho. Es más, hay veces que ha ocurrido
que un periodista ha presentado su texto al editor, digamos, ahí en el periódico, le han dicho que no se puede publicar eso o que tiene que cambiar cosas, y entonces ha dicho el periodista, tú públicalo, pero no pongas mi nombre, porque yo eso no es lo mío. O sea que es muy importante el detalle de colocar el nombre del periodista. Bueno, el editorial no tiene periodista, no tiene nombre, porque es, digamos, como si fuera todo el periódico. Y un detalle importante es que ahí es donde tú ves muy claramente cuál es la ideología del periódico. Si es de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de centro, o de como sea, ¿no? Claro, porque de hecho muchas veces esa es la función de la editorial, dejar claro la opinión del periódico hacia un lado o hacia otro. ¿Vale? Claro, los temas también en esto, si el periódico quiere dejar muy claro cuál es su opinión, cuál es su ideología, pues lógicamente escogerá para la editorial temas concretos. El que mejor, digamos, el que más le beneficia su opción política para alabar, y el que más afecte al contrario para criticar, ¿no? Bueno, es decir, que los editoriales son un texto, un tipo de texto que, como digo, muy claramente puede delimitarse cuál es la ideología del periódico, ¿no? Como digo, no lleva lo que decía, ¿no? No lleva la firma porque es todo el periódico en sí. Tiene una estructura muy clara. Los editoriales no son largos, son textos breves. Respecto de lo que es un periódico, son nada, 2 párrafos, son textos bastante breves. Entonces, como todo se tiene que condensar ahí, suelen tener una estructura muy definida en la que nadie se salta. Exposición de los hechos, es decir, brevemente, ¿cuál es la noticia de la que se va a opinar? La opinión y los juicios que tú es decir, cuáles son tus opiniones, por qué tienes esas opiniones, cuáles son las razones que sustentan esas opiniones que tú das. Y una conclusión. Todo en 200, 250 palabras, es decir, un texto muy reducido. Decirme cuál es el tema del que se opina, cuáles son las opiniones, razones para opinar eso, por qué se opina eso y la conclusión. ¿Vale? Todo sería muy, muy concentrado, como dice ahí, muy conciso, claro en lo que se diga, las razones que se den. No deben ser razones ambiguas o difíciles de entender. El lenguaje no debe ser un lenguaje difícil de entender, debe ser un lenguaje también directo, claro, sin contradicciones, sin doble sentido. ¿Vale? Y es muy importante el párrafo final. Es decir, la idea muchas veces de la editorial, del que escribe, del periódico, cuando un lector lee la editorial, pretende que se quede con la idea final, con la conclusión, porque ahí es donde se concentra lo que el periódico quiere, el mensaje que el periódico quiere transmitir. ¿Vale? Con todas las implicaciones que pueda eso tener. Bueno, eso es un primer tipo de texto de opinión. Luego viene el artículo de opinión, que es, digamos, como la noticia que veíamos antes, es decir, que cuando hablamos de un texto o alguien piensa en un texto de opinión, piensa en esto. Bueno, normalmente los artículos de opinión los suele escribir alguien que no pertenece a ese periódico o que no pertenece a esa radio, esa televisión, es decir, que está fuera de la redacción, del equipo de redacción, del equipo de periodistas de ese medio de comunicación. Suele ser una persona que tiene relevancia, cierta relevancia, y que puede hablar de ese tema, puede opinar de ese tema del que va a escribir. Puede ser intelectualmente muy capaz o está relacionado con esa área o lo que sea, ¿no? Entonces el periódico se acerca a ese entonces le dice, mira, ha ocurrido esto de la guerra, ¿quieres escribir un artículo de opinión? ¿Quieres escribir? Y la persona pues dice, o sea, lo hace. Claro, ¿cuál es la idea, lo principal, esa diferencia con respecto a la noticia, ¿no? Perdón, con respecto a la editorial? Y si el periódico, el medio de comunicación, es un medio de comunicación en condiciones. El que escribe esa opinión puede escribir lo que le dé la gana. Es decir, puede opinar lo que le dé la gana. Libertad, debe tener libertad absoluta. ¿En cómo trata el tema? Bueno, a veces también el tema, es decir, hay veces que una persona se acerca a un periódico, yo me gustaría opinar sobre eso, sobre este tema. Ah, vale. ¿Ok? Y si no, como digo, el propio periódico o el propio medio de comunicación se acerca a la persona y le pide que escriba algo. Pero debe tener total libertad en cómo trata ese tema. Las opiniones que da sobre ese tema. Da igual si el medio de comunicación tiene una línea editorial o una ideología determinada. No importa. El que crea ese artículo de opinión puede contradecir, ir en contra, oponerse o seguir la misma línea editorial, la misma ideología del periódico. Pero sobre todo la premisa fundamental es esa. Para que sea un buen artículo de opinión,
ese medio de comunicación debe respetar la libertad del que escribe, ¿vale? Esto no siempre es así. Y a veces hay casos que claro, hay que un poco escarbar mucho y tal, porque no suele ser algo muy público, pero hay veces que hay personas a las que le encargan artículos de opinión, que lo escriben y que luego el periódico lo rechaza. Pues, o el medio de comunicación lo rechaza porque va demasiado en contra de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, ¿vale? Bueno, claro, conectando un poco con lo que hemos visto en otras unidades, en realidad ese artículo de opinión, por cómo está escrito, por lo que se dice, es como un ensayo pequeñito. ¿Recordáis el ensayo, lo que decíamos, no? Bueno, acordar yo como entendí, por eso quiero decirle, porque me leí un montón en esta semana, entonces leí que yo si escribo sobre algo, debo poner, bueno, para empezar a acordar que dice los otros, que tienen más o menos, así, no sé si lo hablo bien ahora. Entonces, me di cuenta cuando yo terminé mi tema que yo no puse nada. Ok. Eso, pero no las palabras. Ok, sí, el término y tal de lo que era un ensayo, ¿no? Como dije, Ok. Bueno, recordando un poco eso, los ensayos eran cuando una persona habla sobre un tema en concreto y lo analiza, lo profundiza y tal, y a veces tiene un corte, un carácter literario. Eso es un artículo de opinión también. De hecho, lo decíamos en su momento cuando vimos el ensayo. Hay veces que artículos de periódicos son pequeños ensayos, ¿vale? Artículos de opinión. Otra forma en la que en estos textos de opinión se presentan es a través de la columna. Para la columna lo que ocurre es que es un género de opinión, un texto de opinión un poco particular. Cumple con las mismas condiciones que hemos visto de los textos de opinión, es decir, es un autor que escribe su opinión sobre temas, sobre lo que le da la gana. Pero son normalmente muy breves. Es decir, de hecho, se llama columna porque se suele presentar en forma de columna, como si fuera una columna. Y en relación con el tamaño de otros artículos de un periódico suelen ser muy breves. Y además son secciones periódicas, es decir, cada semana, cada 15 días, cada mes aparece la columna tal. ¿Vale? Es decir, que son secciones periódicas y, repito, de un tamaño reducido. ¿Qué es lo que suele hacer? ¿Cómo suele ocurrir? ¿Cómo suele funcionar esto de la columna? Normalmente, ese periódico, ese medio de comunicación, contrata a alguien muy relevante, e incluso a veces que sea conocido. Puede ser un escritor muy conocido, o puede ser un científico conocido, o puede ser un personaje famoso muy conocido. Es decir, normalmente las columnas las escriben gente que es conocida. Pues para ir un poco así, aclarar, enganchar a los lectores. Y le dicen que tú escribes esta columna, que normalmente tiene un nombre, y escribe esta columna semanal, quincenalmente, sobre lo que te dé la gana. Tú lo único, el compromiso tuyo es que, por ejemplo, pues, cada semana o cada 15 días o cuando sea, entregues un texto de tantas palabras al periódico. Escribe sobre lo que te dé la gana. De manera que se convierten en secciones habituales y sobre todo, si son buenas, si por ejemplo un escritor conocido y escribe bien, o es un personaje importante que te dice cosas interesantes, se convierten en un éxito y la gente las sigue, la gente las busca. Es decir, hay mucha gente, muchas veces, yo eso lo he podido comprobar, que se acerca a un periódico solamente por la columna que escribe tal persona tal día. Y lee solamente eso. ¿Vale? Como dice ahí, se convierten en un punto de encuentro entre el lector y el autor. Porque al fin y al cabo, sobre todo es muy evidente en el caso de escritores, se convierten en textos que escribe ese hombre, ese autor. Aparte de sus libros, aparte de poemas, escribe cada cierto tiempo estas columnas de opinión en un periódico y los lectores, los seguidores de ese autor, lógicamente, acuden a ese periódico para leer a esa persona. Pero claro, son textos muy personales, textos con el estilo propio de un autor, ¿vale? Son textos periodísticos, pero se salen un poco de la norma, son diferentes. Tanto es así que en muchas ocasiones hay recopilaciones de estas columnas en libros. Y, por ejemplo, hay un autor que escribe, bueno, pues yo cada semana escribo una columna en tal periódico. Y al cabo de los años se seleccionan las mejores columnas y se publican en forma de libro.
porque se considera que tienen la calidad suficiente como para publicarlas en un libro, ¿vale? Por eso decimos que es un tipo de texto de opinión, pero bastante particular, y que tiene esa relación especial entre el que escribe y los lectores, ¿vale? Alguien importante, un escritor, un científico, quien sea, escribe periódicamente una columna, un artículo de opinión. Tiene una serie de seguidores, ¿vale?, que buscan en ese periódico esa columna para cada cierto tiempo leer ese texto. Se entiende que esos textos son textos de opinión, pero a la vez son textos de ese autor, con su estilo, con sus ideas, con sus reflexiones, y por lo tanto van un poco más allá, se salen de lo meramente periodístico, ¿no? Y luego tendríamos, por último, las cartas al director, que, bueno, esto sería como una versión clásica de los comentarios. En Internet, cuando alguien publica algo, vas a un periódico y una noticia, luego viene una sección de comentarios, que es donde tú puedes escribir lo que te dé la gana. Puedes escribir bien y decir, bueno, lo que ha escrito esta persona no me parece, o, como desgraciadamente es muy habitual, insultar, ¿no? Y los comentarios se convierten ahí en un vertedero fétido no tanto de opiniones, porque insisto, las opiniones no tienen por qué tal, sino de la forma de expresar. Bueno, toda la vida, y sigue existiendo, lo que llamamos las cartas al director, que son unos textos, cartas, que los lectores escriben al periódico, con la esperanza de que se lo publique. Y de hecho, dentro de esa sección de opinión, hay una sección donde se habla de cartas al director. Es la forma que hasta ahora, hasta la aparición de Internet, tenían los lectores del periódico, de los periódicos, de, como dice ella, adoptar un papel activo. Y no solo ser los receptores de la información, los que leían la información, sino también de producir, de ser emisores y contar algo también. Y que se lo publicaran en un periódico. De transmitir una información o de dar una opinión. Se llaman cartas al director, como su nombre indica, porque van dirigidas formalmente al director del periódico, es decir, adopta la forma de una carta clásica, en la que, estimado director, ¿no?, etcétera, y se dirige, es decir, va dirigida al director del periódico, ¿no? Pero la idea, como digo, ahí en realidad es que se publique esa carta y que todos los lectores, la mayoría de o muchos lectores de ese periódico, la lean, ¿vale? Estas cartas al director son de lo más variado. Te cuentan a veces un hecho personal, porque ha habido una noticia que les ha hecho recordar algo que les pasó. Y te escriben, a mí me pasó esto mismo, tal. O, bueno, y a partir de ese hecho personal, a partir de recordar esa experiencia, digamos, como digo, que se le ha despertado alguna noticia actual, transmitir algún tipo de denuncia, ¿no? Por ejemplo, con todas las cosas de maltrato, abusos de niños y tal, muchas veces muchas cartas del director han sido de personas que pasaron por lo mismo, pero que no lo habían contado, ¿no? Y que ayudan a la denuncia. Opinión o reflexión sobre algún tema de actualidad. Responder a alguna información del periódico, ¿no? En relación a la información publicada en su periódico el día tal de no sé qué, es de admitir, o sea, señalar que hay una serie de errores en su información, ¿no? Rectificación de algún dato incorrecto también suele ocurrir. Claro, tienen que ser textos breves. Y de hecho los periódicos te dicen cómo tienes que escribir esos textos. Tienen que ser textos de una extensión de tal manera, ¿no? Claro, tienen que ser textos breves porque tienes poco espacio y hay que elaborarlo de tal manera que lo que digas, lo digas condensado. Tener muy claro qué es lo que quieres decir para poder expresar todas las ideas que quieres decir. Y claro, luego está que se publique o no, porque es el periódico el que recibe las cartas y el que tomará la decisión de publicarlas o no. Evidentemente, en función de si es importante o no, si están mejor o peor escritos. Claro, si, estimado director, ¿es usted un hijo de...? Bueno, pues eso no se va a publicar, porque eso no tiene sentido, ¿no? Quiere decir que, por lo tanto, hoy en día estas cartas al director tienen su versión, como decía, en los comentarios en Internet, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque es más inmediato, más rápido, y si tú lees una noticia, además, directamente pulsas en la sección, pinchas en lo del comentario y puedes dejar aquello que tú crees o que tú piensas, ¿no? Bueno, y hasta aquí sería un poco toda esta reflexión, comentario acerca de los textos periodísticos, ¿no? Hoy en día, a pesar de lo que alguna gente nos quiere hacer creer, siguen siendo los medios de comunicación una herramienta muy importante en nuestras sociedades, ¿vale? Para conocer lo que ocurre, social, política, económicamente, etcétera,
localmente y a nivel mundial. Y de tal manera que estos medios de comunicación nos ofrezcan los elementos necesarios para yo dar mi opinión, formar mi propia opinión. Hay veces que estos textos los medios de comunicación siempre tienen la capacidad, como decíais, de moldear, de modificar las opiniones y las ideas de la gente. Y eso es un poder muy grande. A veces los medios de comunicación pueden crear noticias donde no hay noticias, si así se quiere. Y hacer que la gente piense de una manera y no de otra. Esto se puede utilizar de forma positiva. Por ejemplo, en España... Adrián, ¿tú cuántos años tienes? 18. Entonces no estaba Adrián todavía. Hace 25 o 30 años, todo el tema de la violencia femenina no solo no estaba, sino que a nadie le importaba. Y si el marido de tu amiga, el marido le pegaba, la mujer no solo se tenía que callar y demás, sino que encima decir, es que eso es lo que hay. Afortunadamente, a partir de las noticias, del foco que los medios de comunicación pusieron en esa cosa tan horrible, hoy en día hemos llegado a donde estamos. ¿Que hemos llegado al final? No, claro, porque todavía desgraciadamente se siguen produciendo esta cosa tan horrorosa, pero estamos infinitamente mejor, porque hay mucha conciencia, ya nadie se calla, o al menos hay herramientas, etc. Bueno, en ese sentido los medios de comunicación sirvieron para modificar y moldear la opinión pública en plan positivo, es decir, hacia algo positivo. Pero esta misma arma se puede emplear por el otro lado. Imaginaos que de repente algún día, en algún momento, a alguien, por lo que sea, y esto que quiero decir es descabellado, y parece absurdo. Los rumanos no tienen por qué ser bienvenidos en España. Dices tú qué. Pues los medios de comunicación tendrían tal poder que serían capaces de convencer a la gente de que eso es así. Parece absurdo, parece tal, todo lo que tú quieras, pero es así. Entonces, ese poder, claro, ¿cuál sería la forma de evitar eso? Que todos tuviéramos una opinión, es decir, que tuviéramos la conciencia y el criterio suficiente para leer ciertas noticias, darnos cuenta de que eso que nos cuentan es una estupidez y que eso no puede ser verdad y que no voy a hacer eso que tú dices. Es decir, que la sociedad a nivel colectivo se concienciara, ¿no? ¿Eso es difícil? Sí. ¿Se puede conseguir? Claro. Pero sería la única forma. Esa cosa pasó con la noticia del Brexit. Por ejemplo, muy bien, ese es un ejemplo maravilloso. Un ejemplo maravilloso. Gracias, Nicoleta. Gracias porque ha dado unos ejemplos fantásticos. El Brexit es el ejemplo de esa tendencia que decían totalmente contraria, ¿no? Una serie de personas, empresarios y también políticos en Gran Bretaña, decidieron que ya era el momento de salirse porque pensaban que iba a ser mucho mejor. La opinión pública en Gran Bretaña estaba 50-50, es decir, bueno, la gente decía, bueno, esto del Brexit, o sea, la Unión Europea, bueno, no está mal, total. Otros decían que no y había mucha gente que decía que era maravilloso. A través de una campaña intensiva, radio, televisión, internet, consiguieron, y a través de muchísimas mentiras, convencer a mucha gente de que la Unión Europea era el demonio. Y ahora tenemos la situación que tenemos. Así que, cuidado, la única forma es armarse intelectualmente y armarse críticamente para saber cuándo nos la están intentando, con perdón de la vulgaridad, meter y cuándo no. ¿Vale? Comentarios, preguntas. También le mando mensajes, bueno, no me escrito a ese nivel, pero siempre se entiende otra cosa. Necesito que me siento en ese sentido. Claro que tú... hay que hacer ese trabajo además de... Sí. Vale, bueno, pues vamos a dejar entonces aquí